Hola a todos, hoy vamos a ver el tema del agua. En primer lugar, hay que decir que el agua cubre la mayor parte de la Tierra, cubre cerca de tres cuartas partes de la Tierra, un 71% de la superficie de la Tierra terrestre. Solo un 3% del agua es agua dulce, el resto ya sabemos que es agua salada, así que la mayor parte del agua es salada, solo un 3% es dulce. ¿Y de qué forma, dónde se encuentra este agua dulce? Pues la mayoría del agua dulce se encuentra en los glaciares, que es un 68%. Un 30% se encuentra en agua subterránea, de donde podemos obtener el agua para beber normalmente. Aquí podemos ver la distribución del agua en la Tierra. Como antes he comentado, el 97% del agua se encuentra en los océanos y un 3% restante se encuentra en diferentes formas, como agua subterránea, como capas de hielo, como aguas marítimas interiores, y ya nos quedaría un 1% que sería en ríos, en lagos y también en la atmósfera o en la humedad del suelo. También hay parte de agua. Aquí podemos ver el ciclo del agua. El agua está constantemente en movimiento. Y a eso lo conocemos como el ciclo del agua. Al principio de este ciclo, el agua contenida en los océanos se evapora. Y esa evaporación hace que suba el agua. Siempre lo que tiene más calor pesa menos y sube. Sube, llega a la atmósfera, se forman las nubes, se condensan y fruto de esa condensación se originan lluvias. El agua precipita, cae, llega a la tierra y a partir de ahí puede filtrarse para agua subterránea, llega a los ríos. Esos ríos son contenidos en pantanos. También el agua llega a los bosques, a los árboles, que también retienen humedad. Todo esto es el ciclo del agua, que es constante. ¿Y quién es el motor de este ciclo del agua? El sol. El sol es importantísimo. Gracias a la función del sol, esto es posible. Si no, sin el poder calórico del sol, esto no sería posible, sería inviable. Así que es importante para la vida. Aquí podemos ver cómo es el flujo del agua subterránea. El agua que pillamos para beber. El agua que normalmente es la que se utiliza para beber, el agua que se embotella. Cuando llueve, el agua se filtra hacia la tierra. Esa agua pasa por unas rocas porosas. Esas rocas porosas dejan correr el agua, dejan pasar el agua. Hasta que se topa ese agua con una zona impermeable, una zona en la que el agua ya no se filtra. Y ahí se queda. Ahí es donde se forman los acuíferos. En esos acuíferos se acumula el agua que sirve para el aprovechamiento humano. Ese aprovechamiento se hace mediante pozos o mediante manantiales. Manantiales en los que fluye el agua y ahí se ponen grifos y la gente puede beber agua de ahí. Otro sitio donde se acumula agua son los glaciares. ¿Qué son los glaciares? Son extensas masas de hielo formadas por la acumulación de nieve, donde se encuentran en las regiones polares, Polo Norte, Polo Sur y también en las altas cumbres de las montañas. Estos glaciares se desplazan lentamente, descienden por la montaña y van abriendo un valle, van rompiendo rocas, van arrastrando material. Por tanto, los glaciares
constituyen unas grandes reservas de agua dulce para el planeta. Un fenómeno importante que vamos a ver en este tema es la erosión. La erosión es el desgaste de los suelos y de las rocas. Esta erosión es motivada por el movimiento y por el transporte de material, el transporte de piedra, de restos de piedra, de arena. Entonces el proceso sería de desgaste, se desgasta la roca, se transporta gracias al viento o gracias al agua, se transporta y se produce una sedimentación, que esa roca termina deshaciéndose y creándose partículas más pequeñas. Entonces de una roca, gracias a la sedimentación, tenemos la arena. La erosión se puede dar por tres formas: por el agua, por el viento y también por la temperatura. Por el agua, ¿cómo? Gracias a las lluvias. Cuando llueve, y sobre todo cuando llueve de forma torrencial, esa lluvia hace que los sedimentos se transporten. Muchas veces cuando llueve con mucha fuerza, la tierra llega a las carreteras. Eso se debe por el factor erosivo de las lluvias. También los ríos van transportando material, van transportando arena. Y siempre esa arena, ¿dónde termina? Normalmente en la zona de desembocadura, de final de los ríos. Otro factor erosivo son los mares. Los mares van también regastando arena, regastando material, regastando roca. Con el tiempo, el ser humano ha ido construyendo puertos, diques, y esos diques, esos espigones y escolleras que protegen los puertos, lo hace con el fin de que la acción del mar no termine de ir deshaciendo la superficie de lo que es la plataforma continental. Muchas veces hay obras de reparación en las zonas costeras porque hay temporales, temporales de mucho viento, de un oleaje muy fuerte. Ese oleaje termina llevándose la arena de la playa y necesita una obra para que traiga la arena, una obra marítima que traiga la arena y reconstituya la playa. Pues eso se debe a la acción erosiva del mar, ¿vale? En segundo lugar, otro elemento erosivo, ¿cuál es? El viento. El viento rompe, horada las rocas y mueve la arena, mueve las partículas más finas, las mueve y las transporta de un sitio a otro. Otro factor que tenemos sería la temperatura, gracias a los cambios bruscos de temperatura. Esto hace que la roca también se rompa. Y tenemos, gracias al calor, que se produce un tipo de meteorización, y gracias también a la helada, al hielo, que sería la gelifracción, otra forma de rotura de rocas. Entonces, resumiendo, este proceso erosivo sería desgaste, se desgasta la roca, se transporta gracias al viento, gracias al agua, y termina sedimentándose y acumulándose en ciertos lugares. Aquí vemos en este esquema cómo sería el fenómeno de erosión. Esta roca se va erosionando, se va transportando el material y termina acumulándose donde pone sedimentación, esa pequeña montañita que tenemos ahí en sedimentación ha surgido de esa montaña que está a la izquierda. Así que esa montañita de arena donde pone sedimentación es más joven. La montaña donde pone al lado de erosión, esa es
una zona geológicamente más antigua. Bueno, aquí tenemos el efecto de la acción erosiva del mar. Tenemos 4 diapositivas. 1, la 2, la 3 y la 4. En la primera vemos cómo la acción del mar va rompiendo poco a poco el acantilado. Va rompiendo hasta que cae parte de él. Se produce una abrasión, una rotura de material y eso es lo que provoca que vaya el mar entrando cada vez más, cada vez más. Aquí tenemos las distintas partes de un río. Río tiene el curso alto, curso medio y curso bajo. ¿Cómo le decimos a la parte donde empieza el río? Como seguramente muchos de ustedes ya sabrán, empieza en el nacimiento del río. Entonces, el nacimiento tenemos el curso alto. En ese nacimiento es donde se encuentran siempre las zonas más bonitas, con parques naturales, como la Sierra de Cazorla. Vamos bajando y tenemos el curso medio. El curso medio es la parte central del río. En ese curso medio se van añadiendo pequeños ríos, arroyos. Esos ríos, esos arroyos que se unen a este río, se llamarían afluentes. Serían afluentes que aportan más agua al río. El ser humano, con el tiempo, ha ido construyendo presas para hacer embalses, para acumular agua. También estas presas tienen un fin de aprovechamiento eléctrico, para crear electricidad. Sería la energía hidroeléctrica. Y también estos embalses se hacen con un fin de evitar inundaciones en la parte baja, en la parte del curso bajo. Ya por último lugar, en el curso bajo es donde está el final del río, está la desembocadura del río. Estas zonas siempre han sido zonas inundables, solo que gracias a estas presas y estos embalses las inundaciones se han limitado. Si no hubiese presas ni embalses, las inundaciones en la parte final del río serían... Bueno, he puesto aquí una diapositiva de nacimiento de un río, que sería el nacimiento del río Guadalquivir, en la Sierra de Cazorla. Un término que debemos saber es qué es la cuenca de un río. La cuenca de un río es todo lo que constituye el entramado del río. En este caso, el río Guadalquivir, que atraviesa toda Andalucía, pues este río Guadalquivir va consiguiendo cada vez más agua gracias a los diferentes afluentes que tiene. Afluentes tanto en la margen derecha como en la margen izquierda del río. Abajo tenemos la diapositiva en la que se ve que es un afluente. Un afluente es un río que desemboca en otro río. Y este fenómeno geológico sería un meandro. Ahí el río hace una curva enorme, una curva grandísima. Esto aparece sobre todo en la zona del curso medio del río. Ya por último, tenemos la desembocadura, que es donde termina el río, la parte más baja del río. En la imagen se ve la desembocadura del río Ebro. Y otro término sería el de delta, que es el que se forma en la desembocadura de un río por los sedimentos que se van depositando allí con el paso del tiempo. El delta más famoso que tenemos en España es el delta del Ebro. Recapitulando, curso alto, la zona de nacimiento del río, es una zona con más desnivel, con más pendiente, entonces hay más erosión. En esta zona, curso alto y también el curso medio, no solo en el curso alto,
tanto en el curso alto como en el curso medio, se construyen pantanos y centrales. Aquí tenemos la central del Chorro, que está en Málaga. Y la zona aquí cercana está el Caminito del Rey. Está cerca, muy cerca de la central del Chorro. Estos pantanos pues sirven para contener el agua, como antes comenté, y también para prevenir posibles riadas e inundaciones en los pueblos cercanos y también en la parte donde desemboca el río. El curso medio, como antes dijimos, es la zona intermedia, es la zona más llana, las aguas circulan más lentamente. El caudal, el caudal es la cantidad de agua que lleva el río. Pues esa cantidad de agua que lleva el río en la zona media es mayor porque va recibiendo agua de otros arroyos o de otros ríos, que serían los afluentes. Y por último, curso bajo, la parte más cercana a la desembocadura, una zona con más riesgo de inundaciones. En esta zona, tanto de curso bajo como de curso medio, son zonas buenas para la agricultura, son zonas con tierras muy fértiles. Y aquí, para terminar, para ir finalizando este tema, os he puesto una imagen de los mares y los océanos. Los mares y los océanos son los que contienen más agua. En este esquema podemos ver en color anaranjado el porcentaje que ocupan los continentes. Asia ocupa 9%, América 8%, África un 6%, Antártida un 3%, Europa un 2%, Oceanía un 2%. Entonces los continentes constituyen el 30% de la Tierra. En cambio, los océanos constituyen el 70%, bueno, 71% dijimos al principio del tema. El Océano Pacífico es el más grande, que tiene un 31%. Aquí mostramos las corrientes marinas. ¿Qué son las corrientes marinas? Pues son movimientos de las aguas, movimientos de las aguas de los océanos. Estos movimientos van transportando agua de las latitudes más altas, por ejemplo, del Polo Norte. Estas corrientes hacen que esa agua fluya hacia latitudes más intermedias. Y hay un intercambio continuo de agua y también un intercambio de calor. Nosotros, que vivimos en España, vivimos en Europa, la temperatura que tenemos en Europa y sobre todo la temperatura que hay en la zona atlántica de la península ibérica, de Francia, Inglaterra, esa temperatura es más moderada, es más agradable gracias a de la corriente de agua que viene del Caribe. Esa corriente nos trae siempre agua un poco más templada. Esa agua más templada repercute en la temperatura que tenemos aquí en la zona europea. Pues estas corrientes son intercambios de agua. Las corrientes pueden ser frías o pueden ser cálidas, calientes, según la zona de donde vengan. Por tanto, todo este intercambio de agua son reguladores térmicos del planeta. El agua, las corrientes frías van hacia zonas más templadas y las corrientes cálidas van de zonas ecuatoriales o de zonas de los trópicos hacia zonas de los polos. Así hay un intercambio de calor y hace que las zonas frías sean menos frías y las zonas cálidas sean menos cálidas. Un intercambio, un flujo de agua y un flujo de calor. Aquí vamos a ver las mareas. Las mareas se pueden... Esto de la marea alta a la marea baja lo podemos notar sobre todo en la zona de los océanos, por en la zona del mar Mediterráneo
se nota mucho menos. Si nos centramos en zonas de la costa de Cádiz, ahí este efecto de las mareas se ve bastante fácil. Cada día tiene 4 ciclos de marea, 2 pleamares y 2 bajamares. El agua sube y baja 6 veces al día. En estas imágenes podemos ver en la parte izquierda, este es el mismo sitio, la misma imagen, el mismo sitio, cómo la pleamar hace que el agua esté más alta. En cambio, la bajamar, vemos como el agua está mucho más alejada, mucho más baja. ¿Qué diferencia puede haber? Pues puede haber una diferencia de 3 metros, más o menos, en altura, de una pleamar a una bajamar, de 3 metros en altura.